Hola, el día de hoy presentaremos el tema de dispositivos electrónicos, elaborado por Molina Sandoval Alan Daniel y Vargas Rivero Jaime. Antes de empezar, tenemos que saber qué son los dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos son elementos utilizados para realizar tareas que utilizan corriente eléctrica. En la siguiente imagen podemos ver algunos ejemplos. Sin embargo, lo que caracteriza a este tipo de dispositivos es que la gran mayoría funciona a través del motor eléctrico. ¿Pero qué es el motor eléctrico? El motor eléctrico es una máquina eléctrica rotatoria. Transforma una energía eléctrica en energía mecánica. Dicho de otra manera, al inducir energía eléctrica al motor, este la transforma en trabajo mecánico. Los componentes de un dispositivo electrónico. Un componente es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico y que ayuda al funcionamiento adecuado de un dispositivo. El primero que veremos será el interruptor. El interruptor es un dispositivo para cambiar el cursor de un circuito. Mecánicamente, un interruptor consta de dos contactos metálicos separados y una parte móvil actuante que suele ser un balancín, en este caso un botón. Presionando la tecla o el botón, movemos el balancín, abriendo y cerrando el circuito. Un ejemplo de un dispositivo que usa botones, aparte del encendido y apagado, es la licuadora, ya que cada interruptor tiene una función específica. Los transformadores. Los transformadores son un dispositivo eléctrico que sirve para cambiar las amplitudes relativas del voltaje y corriente en un circuito. En este caso podemos ver el transformador de una lavadora. Gracias a nuestros amigos de comofunciona.com tenemos esta imagen que nos ayudará a explicar cómo funciona un transformador. Antes que nada tenemos que conocer las partes de un transformador, las cuales son dos devanados, el primario y el secundario. En este caso el primario es el de entrada y el secundario es el de salida. Y el núcleo del transformador, que es el rectángulo en el cual están enrollados los devanados. Su funcionamiento sucede cuando se induce una corriente alterna en el devanado primario o en la entrada, lo cual crea un flujo magnético en el núcleo del transformador, dando, dando pie a poder hacer ese cambio variable entre corriente sin alterar la potencia eléctrica. El diodo semiconductores. Por eso creo que es necesario explicar qué es un semiconductor. Un semiconductor tiene como función ser tanto como conductor o aislante. Sirve para controlar y manejar la conductividad eléctrica a partir de las propiedades específicas del circuito y funciona a partir de la polaridad del semiconductor, teniendo así aceptadores o conductores de electrones. Sin embargo, el diodo tiene como característica solo permitir el paso de corriente eléctrica en una única dirección. Los potenciómetros. Los potenciómetros son resistencias variables y en su interior tienen una pista de carbón y un cursor que la recorre. Según la posición del cursor, el valor de la resistencia de este componente cambiará. Normalmente, los potenciómetros se utilizan en circuitos con poca corriente, para potenciar la corriente, pues no disipan apenas potencia. Dicho de otra manera, los potenciómetros tienen la capacidad de mover variablemente su resistividad. No están limitados a esta. Este tipo de componentes se utiliza mucho en las computadoras, ya que la tasa de voltaje que entra a la computadora es variable. LDR es una resistencia a la cual varía su valor en función de la cantidad de la luz que incide sobre su superficie. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz que incide en la superficie del LDR, menor será la resistencia, y en cuanto menor sea la luz que incide sobre este, mayor será su resistencia. Por lo regular son fabricados de sulfuro de cadmio
y sulfuro de plomo. En el sulfuro de cadmio, las fotorresistencias elaboradas con este químico son extremadamente sensibles a todo tipo de radiaciones luminosas que son visibles en el espectro del ser humano. En el sulfuro de plomo, las fotorresistencias elaboradas con este químico son especialmente sensibles a las radiaciones infrarrojas. Son generalmente clasificados como fotorresistencia lineal y no lineal. En la fotorresistencia lineal son debido al comportamiento lineal que se presentan y su funcionamiento se polariza de manera inversa. En la fotorresistencia no lineal son más comunes y son aquellas cuyo comportamiento no depende de la polaridad con la que se conecte. El condensador es un componente electrónico que almacena cargas eléctricas para utilizarlas en un circuito en el momento adecuado. Este compuesto básicamente por un par de armaduras separadas por un material aislante denominado dieléctrico. La capacidad de un condensador consiste en almacenar mayor o menor número de cargas cuando está sometido a tensión. Un resistor. Estos componentes están construidos por cristales semiconductores que, dependiendo de su estructura interna, pueden ser denominados como material N o material P. En todos los transistores siempre se colocan dos cristales en un material y uno del otro, por ejemplo, NPN o PNP, y cada cristal corresponde a una de terminal, que son emisor, base y colector. El emisor se encarga de proporcionar las cargas eléctricas, la base controla el flujo de la corriente y por último el colector recoge las cargas proporcionadas por el emisor. La diferencia de sus usos entre transistores es que NPN se utiliza para voltajes positivos y los PNP son voltajes negativos. Los circuitos integrados es una pastilla muy delgada en la que se encuentra una enorme cantidad de dispositivos microelectrónicos interconectados. Contiene en su interior una gran variedad de componentes en miniatura, en el que se trata de integrar distintas funciones o aplicaciones. Pueden ser amplificadores, contadores, multiplexores, codificadores. Uno de estos que se considera que son los circuitos integrados son los chip o microchip. La resistencia es un valor pasivo, no genera intensidad ni tensión en un circuito. Presentan una cierta resistencia al paso de una corriente. Sus valores están dados en ohmios y los conocemos dados a sus colores. En un dispositivo electrónico se encuentran las bobinas. Las bobinas son un elemento pasivo de dos terminales capaz de generar un flujo magnético cuando se hace circular una corriente eléctrica. Las bobinas están conformadas por un alambre o hilo de cobre esmaltado enrollado en un núcleo. Para medir las bobinas se necesita el número de espiras o vueltas que tengan, el diámetro de las espiras, la longitud del hilo y el tipo del núcleo. Se considera que hay dos tipos de bobinas, las fijas y las variables. Las bobinas fijas, como su nombre lo indica, este tipo de bobinas su valor es fijo, y dentro de este grupo podemos encontrar bobinas del núcleo de aire y el núcleo sólido. Por ejemplo, el núcleo de aire es un conductor que se enrolla sobre el soporte hueco y posteriormente se retira, quedando como un aspecto parecido al de un muelle. Estas bobinas tienen baja incubación y se utilizan señales de alta frecuencia, como por ejemplo en circuitos de radio, televisiones y transmisores. En los tipos de bobinas variables, las inductancias variables se requieren para ciertas aplicaciones especiales y están provistas de un sistema por el cual se pueden cambiar sus características principalmente con el número de vueltas o espiras o la posición del núcleo. En conjunto, estos componentes hacen posible que el dispositivo electrónico funcione para lo que fue hecho. Espero haya quedado claro y sin más por el momento, gracias.